Amada iglesia, qué gusto verlos y saludarlos. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta mañana y bueno, de disfrutar como primer domingo de cada mes de la Cena del Señor, una ordenanza de comunión e identificación, comunión con nuestro Salvador e identificación con su obra maravillosa de salvación, pero también, mis hermanos, comunión unos con otros. Les aseguro que confiando en el Señor volveremos a reunirnos y a celebrar juntos y a participar juntos de la cena. Ya esperamos ansiosos ese momento y sabemos que va a llegar. Un gran abrazo para todos. Sabemos que están allí en casa viéndonos. Algunos tal vez están solitos en su habitación o en la sala, pero muchos también están en familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Tal vez nos ven también los abuelos, los nietos, los suegros, las nueras, los yernos. Estamos muy felices de verlos. Somos la iglesia familiar. Proclamamos que vale la pena servir al Señor. Somos una iglesia bíblica y cristocéntrica. Y por eso vamos esta mañana, dándole prioridad a la palabra, a la predicación de esta mañana, con el tema cuidado interior e impacto exterior. Pueden ver el título de nuestra predicación de esta mañana allí en sus pantallas. Cuidado interior e impacto exterior. Y permítanme compartir con ustedes una frase que nos permita entender muy bien a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver cómo el proceso, mis hermanos, de impacto que el Señor desea que su iglesia ejerza en el mundo viene de adentro hacia afuera. De aquellos que constituimos la iglesia, esto es, ustedes y nosotros y nuestras familias, al mundo. Veámoslo. Si nuestras familias están fuertes y sanas, también lo estará la iglesia. Y solo una iglesia sana y fuerte podrá lograr un gran impacto exterior, un gran impacto en el mundo. Nunca olvidemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho un supremo encargo, una gran comisión. Es ir por el mundo y hacer discípulos, enseñándoles la palabra y todas aquellas cosas que el Señor nos ha mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, Él dijo, y yo les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero mis hermanos, no podemos olvidar que esa es la gran misión de la iglesia. Nosotros, sus pastores, tenemos dos responsabilidades: alimentarlos espiritualmente, formar en ustedes el carácter de Cristo, trabajar para que ustedes avancen a la medida de la estatura del varón perfecto, esto es, que maduren, pero además de eso, equiparlos para que con los dones, capacidades y talentos que el Señor les ha dado, todos nosotros, ustedes y nosotros, podamos salir y ganar para el Señor vidas, personas y familias, comunidades enteras. No podemos nunca olvidar eso. Así que nuestra responsabilidad con nosotros mismos, recuerden que este proceso viene de adentro y luego se exterioriza de adentro hacia afuera. Cuando hablamos del cuidado interior, hablamos principalmente sobre nuestra cultura e identidad cristiana, número uno, también sobre la transmisión de nuestra fe y sobre una clara conciencia defensiva. Recuerden que este es nuestro trabajo interno, nuestro cuidado interior, al interior de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Las familias que la componen. Hablamos de identidad, hablamos de transmisión de la fe y hablamos de una clara conciencia defensiva. Ya veremos por qué hablamos de defensa. Veamos, en primer lugar, hoy más que nunca debemos fortalecer nuestra identidad cristiana. Y de nuestra identidad cristiana se desprende nuestra cultura cristiana. Lo que, por ejemplo, el pastor Octavio Moreno llamaría la cultura de reino.
Y además debemos blindar nuestra identidad cristiana de influencias externas. Veamos. Necesitamos mantenernos orgullosos y celosos de nuestra identidad cristiana. En Romanos capítulo 12, verso 2 leemos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Mis hermanos, el Señor nos pide muy concretamente que evitemos la asimilación, que evitemos somatizar aquellas prácticas y conductas propias del mundo, que hagamos una operación consciente de resistencia para no permitir que ese estilo de vida, que esas formas de pensamiento, que esas cosmovisiones nos absorban y que terminemos muchas veces inconscientemente pensando como el mundo piensa, hablando como el mundo habla y actuando como el mundo actúa. No imiten sus conductas ni sus costumbres, porque no son las conductas ni las costumbres que agradan a Dios. Antes bien, dejen que Él los transforme en personas nuevas. Miren qué interesante, al cambiarles la manera de pensar. Claro, hoy, al amparo de la tecnología y de los avances de la medicina estética y de la cirugía estética, muchísimas personas con dinero logran grandes transformaciones exteriores. Pueden cambiar la forma de su nariz, de su mentón, de sus orejas, de sus mejillas. Pueden incluso perder grasa o tomar esa grasa y reubicarla en otras partes del cuerpo. Pueden incluso quitar o poner partes. Nos sorprendió mucho con mi esposa hace unos días. Ella me mostraba cómo incluso ya hay empresas que ofrecen cambios en el color de los ojos. Y generalmente las personas buscan pasar de ojos oscuros o marrones a ojos un pardo claro, a verde o azul. Y ya existen tecnologías y empresas dedicadas a ofrecer esa clase de servicios estéticos. Pero escúchenme, hablamos de estética, hablamos de apariencia externa y cada quien lo que piense frente a ese tipo de cambios. Pero el Señor aquí nos está diciendo que el cambio que Él desea para nosotros no es un cambio de apariencia, sino es un cambio completo, una metamorfosis, una transformación total que no se da, mis hermanos, a través de los cambios externos de la apariencia, sino que se da cuando nuestra manera de pensar cambia, cuando somos educados y así transformados. ¿Recuerdan las dos acepciones de la palabra educar? Educare y educere. Sé que ya las conocen. Así que, mis hermanos, cuando somos educados y transformados por la palabra, nos convertimos en personas nuevas porque nuestra mentalidad cambia. Y eso desea el Señor. Y ese cambio, mis hermanos, nos lleva, escúchenme muy bien, no solo a tomar una actitud defensiva frente a lo que en el mundo es normal y lo que el mundo es habitual, sino que además de eso nos lleva a sentirnos muy orgullosos y aún celosos de nuestra identidad, una identidad que no pertenece a este mundo, una identidad que trasciende las barreras raciales y culturales. Me refiero a nuestra identidad cristiana. Hablamos de esto en febrero del año pasado, cuando hablamos de la esencia y los rasgos identificatorios de nuestra cultura cristiana en el marco del estudio al libro de Esther. ¿Lo recuerdan? Esther capítulo 3, verso 8. Y luego el Señor dice, una vez haya sido transformada su manera de pensar, entonces aprenderán, esto es maravilloso, a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Mire, iglesia, qué bueno saber esto y que lo entendamos a la luz de la palabra.
En muchísimos lugares, en muchísimos ministerios e iglesias se habla constantemente de la voluntad de Dios. Yo necesito conocer la voluntad de Dios, necesito obedecerla, estar en el centro de la voluntad de Dios. Y todo eso es bueno y necesario, pero lo que muchas veces no se le explica a la congregación es que no llegamos, no arribamos a esa voluntad que ya sabemos que es agradable, buena y perfecta, simplemente por el acto de desearlo. Tenemos que atravesar primero un proceso de transformación para dejar de pensar como pensábamos antes, para dejar de hablar y actuar como hablábamos y actuábamos antes. Y esa transformación se da cuando lo que pensamos cambia, cuando el Señor derriba en nuestra mente esas fortalezas que se han levantado por años, tal vez desde nuestra niñez, incluso fortalezas que hemos heredado de nuestros antepasados, ideas raras, preconcepciones, prejuicios. Nada de eso tiene que ver con la revelación y con la sabiduría que viene de Dios y que nos transforma por completo. Es solamente después de atravesar por ese proceso que entendemos y conocemos la voluntad de Dios para nosotros, no solo su voluntad general, sino su voluntad particular para cada uno de nosotros. Orgullosos y celosos de nuestra identidad cristiana. Miren lo que dice Éxodo 23:2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Porque hoy abunda la maldad, mis hermanos. Pero el Señor nos dice, piensen distinto, actúen distinto, no se dejen llevar. No permitan que ese contagio mimético, ese contagio por imitación a las mayorías, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que piensan, en lo que publican, en sus gustos, en la música que escuchan, en los lugares que frecuentan, en el tipo de ropa que usan. No se dejen llevar por todo eso, ni por la maldad. Ustedes son diferentes. Tenemos una identidad, escúchenme, y una cultura cristiana. Jeremías 15:19 dice, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Escúchenme, jóvenes, en el colegio, en la universidad, nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestros negocios, nunca olvidemos, debe ser un acto consciente, el deseo y la voluntad de influir en los demás y al mismo tiempo no permitir que ellos influyan en nosotros, mis hermanos. Así de sencillo y así de claro. Avancemos. En segundo lugar, es prioritario enseñar el temor de Dios a las nuevas generaciones y prepararlas para su servicio. Recuerdo que hablamos mucho de esto cuando explicamos a la iglesia la visión generacional y el deseo que tenemos sus pastores, sus coordinadores de ministerio y capitanes de formar discípulos de Jesús en las nuevas generaciones. Recuerdo que muy claramente les explicamos, mis hermanos, que las primeras personas que evangelizamos son sus hijos, son las nuevas generaciones y las primeras personas a las que deben encauzarse nuestros esfuerzos de discipulado es a ellos, antes incluso de avanzar a la enseñanza, a la predicación y el discipulado a los que están fuera de la iglesia. No podemos asumir simplemente que por ser hijos de cristianos, entonces sus hijos también son cristianos. No es así. Y vemos entonces que podemos comprometernos con la transmisión de nuestra fe. Por eso ayer, junto con mi esposa, compartimos con 25 de los jóvenes de nuestra iglesia en el Parque Simón Bolívar. Por eso pronto iniciarán los encuentros virtuales para nuestros preadolescentes y adolescentes. Por eso también muy pronto tendremos encuentros con las parejas, porque eso queremos, mis amados, un acompañamiento pastoral integral enfocado en la transmisión de nuestra fe. En Deuteronomio capítulo 6, verso 2 leemos, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. Hicimos todo un estudio bíblico en años anteriores en la iglesia para entender bíblicamente qué es el temor de Dios. Teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. No es algo por periodos, por etapas o temporadas. Permanentemente y constantemente durante toda la vida.
Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Claro que queremos disfrutar de una larga vida. Ustedes, padres, también quieren una larga vida para sus hijos. Todo depende del conocimiento y la transmisión del temor de Dios. El Salmo 78:4 dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Le doy gracias al Señor por mis padres y por mis suegros. Creo sin duda alguna que ha sido demasiado lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha dado y todo lo que Él nos ha bendecido a través de nuestros padres y de nuestros suegros. Gracias al Señor, ellos no nos negaron el tesoro más valioso y la transmisión de conocimiento más importante que podían darnos, la del conocimiento del Señor. Hoy soy lo que soy gracias a que mis padres me enseñaron a amar al Señor y a conocerlo a través de su palabra. Igual mis suegros hicieron esa tarea y particularmente mi suegra con mi esposa. Y por eso ella es hoy mi esposa y por eso servimos y trabajamos juntos en la iglesia. Miren Isaías 38:19. Los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad. Es un compromiso, mis hermanos, la transmisión de nuestra fe. Y en tercer lugar, vemos aquí el cuidado interno, en cómo necesitamos ser conscientes de los ataques continuos de los que somos blanco como iglesia y estar listos para hacerles frente. Mis hermanos, por favor, les pido de una buena vez que sean conscientes de que en los tiempos en los que vivimos, la iglesia, ya desde hace décadas, pero hoy particularmente, está siendo objeto de grandes ataques y presiones en todos los órdenes y en todas las esferas. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje, mis hermanos, así de sencillo, es un obstáculo y es un estorbo formidable a los planes de dominación mundial de la élite globalista y su nuevo asqueroso y genocida orden mundial. De todo eso ya hemos hablado, mis hermanos, y tiene que ver la pandemia, el CIRCOVID, esta farsa de la vacunación y todo lo que estamos viendo, todo lo que se ha impuesto, el foro de Davos, el reseteo económico mundial y esta imposición de un nuevo orden donde nos piden que voluntariamente entreguemos nuestra libertad a cambio de seguridad. Que el Señor reprenda al diablo y a todos los de sus hijos multimillonarios que se han levantado para imponer un nuevo orden anticristiano. Estamos siendo atacados, estamos bajo ataque, mis hermanos. Por favor, abramos los ojos y seamos conscientes de una buena vez de que esto es así, de que está ocurriendo. Y ustedes y sus hijos, nosotros y nuestros padres y nuestras nuevas generaciones, somos el blanco de esos ataques. Por eso debemos, en primer lugar, mantener clara nuestra conciencia defensiva. Si no somos conscientes de que estamos bajo ataque, nunca podremos realmente ser efectivos a la hora de defender nuestra identidad y nuestra cultura cristiana. Esto es, mis hermanos, lo que podríamos llamar un colonialismo secularista. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6 dice: manténganse en guardia. ¿Cómo nos mantenemos? En guardia. No sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho un deporte que tiene gran auge en nuestro tiempo. Son las artes marciales mixtas. Me encantan y veo cada vez que puedo las peleas. Claro, es un deporte bastante exigente y un poco sangriento a veces, pero está muy regulado. No es el antiguo vale todo donde la gente salía lesionada y herida. Aquí hablamos de deporte, pero escúchenme, ¿a qué punto voy? ¿Cuál es mi punto?
que siempre estos están en competencia, estos deportistas que se enfrentan en un octágono con reglas muy claras para luchar cuerpo a cuerpo, saben que desde el momento mismo en el que se toca la campana, ellos deben tener su guardia muy en alto, porque de lo contrario eso podría costarles la victoria en el combate. Manténganse en guardia, siempre con su defensa alta, siempre esperando ser atacados y protegerse de esos ataques. Escuchen, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Miren lo que dice Judas capítulo 1. Es el único capítulo en Judas, versos 3 y 4. Amados hermanos, me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe. Escuchen, nos defendemos, pero también luchamos. Por favor, mis hermanos, bajémonos de esa nube de que los cristianos somos unos bobitos, que solo hablamos de amor, que no juzgamos a nadie, que no criticamos y que somos más bien medio solapados a veces. No, la Biblia nos llama a defendernos y atacar, mis hermanos. La diferencia es que las armas que usamos no son las armas que usa el mundo. Nuestras armas son espirituales, pero estamos en un combate. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Bajémonos por favor de la nube de que los cristianos somos tan mansos, somos tan llenos de amor, que nunca nos defendemos y menos atacamos. Esas ideas, mis hermanos, y esas concepciones hippies y antibíblicas de amor son las que le han hecho tanto daño a la iglesia. Y por eso ya nos infiltraron y están envenenando a nuestros jóvenes con ideas pseudo progresistas y con ideas de la izquierda neomarxista radical. Amados hermanos, me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Miren el verso 4, la explicación del por qué debemos luchar. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes, y la iglesia familiar no es la excepción, algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación. Miren lo que hacen, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hagamos lo que se nos dé la gana, porque el Señor ya nos perdonó. No existe conciencia de pecado porque el pecado no existe, porque Dios es amor y porque un Dios de amor no envía a nadie al infierno. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y miren lo que dice 2 de Corintios 6:7. Vivir con rectitud nos da las armas. ¿Qué nos dan? Las armas para defendernos de cualquier ataque. Lo clave, mis hermanos, es vivir con rectitud. Una vida de santidad, de compromiso, devoción, consagración al Señor. Una vida de justicia y de rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Este libro, mis hermanos, se lo he presentado a algunos de mis hermanos en estudio bíblico. Se llama Marionética. Los expertos de la ONU, expertos en comillas, imponen su ley, de la autora norteamericana Margarita Peters. Y ella habla de esta infiltración de la cual ha sido objeto la iglesia. Discúlpenme si me enredo un poco aquí, pero quiero invitarlos, mis hermanos, a que escuchen esta lectura que nos ofrece esta autora, Margarita Peters, en la página 264 y 265 de su libro. Ella habla de las estrategias de subversión y cambio impuestas a las culturas y principalmente a las religiones, no a partir de un ataque frontal, sino a partir del asedio y de la infiltración. Estas son ideas también desarrolladas por el marxista italiano Antonio Gramsci para lo que hoy conocemos como la imposición del marxismo cultural como herramienta de penetración cultural de la nueva izquierda. Ella dice esto: los agentes de transformación, los que quieren imponer el nuevo orden anticristiano, vieron sobre el terreno que los obstáculos reales a la implementación universal de su ética correspondían, escuchen esto,
no tanto a dificultades técnicas, sino culturales y principalmente religiosas. Mejor dicho, estos agentes de transformación y revolución anticristiana se dieron cuenta que sus principales obstáculos no son técnicos, sino culturales y principalmente religiosos. Nosotros somos su obstáculo. Tras haber conquistado sin dificultad muchos de los terrenos, se dieron cuenta rápidamente que debían convertir las dimensiones culturales y los valores religiosos en sus aliados, directos o indirectos. Su reto último y principal es transformar la religión. Su estrategia respecto a la cultura y las religiones es un cambio radical. Así, escuchen, se pasó de la confrontación directa, de los ataques frontales a la fe, de la agresividad, a nuevas formas de ataque, sutiles, indirectas, difícilmente perceptibles, porque se ocultan tras apariencias amistosas. La nueva estrategia es manipuladora. En efecto, trata de demostrar la, comillas, compatibilidad de las tradiciones y religiones con el programa de la revolución erótica y homosexual a nivel mundial. Estas opciones y estas realidades, sin duda, son opciones incompatibles por naturaleza con la fe cristiana. La nueva estrategia abandona la actitud negativa que se centra en los obstáculos, intenta ser positiva. Los agentes de transformación anticristiana alaban el rol social de las religiones, afirman ser, comillas, respetuosos de las tradiciones, pero su objetivo es el de transformar desde dentro. Miren lo que nos acaba de decir Judas, advirtiéndonos sobre la infiltración. Transformar desde dentro las enseñanzas de las religiones y el comportamiento de los creyentes para alinearlos a sus propias normas. ¿Se dan cuenta por qué debemos ser tan celosos de nuestra identidad y de nuestra cultura cristiana? Los ingenieros sociales de transformación anticristiana han comprendido que cambiar las culturas y las religiones desde dentro es mucho más eficaz que tratar de imponer sus puntos de vista desde el exterior. Ahora utilizan técnicas suaves para neutralizar las resistencias por parte de la religión, avanzando pragmáticamente donde quiera que se abra una brecha a su favor y asegurándose de no diluir sus propios objetivos. Creen que si tratamos de entendernos, comillas, mejor, lograremos superar las diferencias de opinión. Pero es necesario señalar que la enseñanza de las grandes religiones y principalmente de la fe cristiana es una cuestión no sujeta a opiniones. Mis amados, así de sencillo, no podemos armonizar lo que no puede ser armonizado. Y no podemos permitir que el pensamiento del mundo y todas estas corrientes de impiedad negocien con nosotros nuestros principios y sobre todo el entendimiento que tenemos acerca de la verdad. Hoy el mundo ya no habla de verdades, sino habla de muchas opiniones y muchas verdades. Y así quieren diluir nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra conciencia de lo que es la verdad. ¿Acaso el Papa Francisco, este jesuita deconstruido, socialista, comunista, decidido a ser un agente de transformación y un líder de la única religión y el único sistema religioso mundial que es la religión del nuevo orden, no ha insistido en la armonía, en la cordialidad, en el diálogo interreligioso que se convierte en sincretismo? Escuchen, para que dejemos de pensar que la salvación está únicamente en nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo,
para pensar que todas las religiones y que todos los sistemas filosóficos y de creencias conducen ya no al cielo, sino a una trascendencia universal, donde todos los seres humanos podremos, en el marco del encuentro, reconocer que todos los caminos conducen al cielo y que todas las verdades conducen a una única verdad. Mis hermanos, esas son doctrinas de demonios. No hay salvación, ya se los he dicho y debo repetirlo. No hay salvación en la meditación trascendental. No hay salvación en el Islam. No hay salvación, mis hermanos, en el comunismo o en el neomarxismo, el opio de los intelectuales, la pseudoreligión de los acólitos de la izquierda. No hay, mis hermanos, salvación en Krishna, en Buda, en Vishnu. No hay salvación en ninguno de esos falsos dioses o ídolos. Solamente se le ha dado a los hombres un nombre en el cual puedan ser salvos: Jesucristo hombre. Y él, un radical para su época, un fundamentalista para su época, no solo para los romanos, sino también para los maestros de la ley religiosa, dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto. El que no creyere en mí, el Hijo de Dios, el único, será condenado. Punto. Blanco o negro, salvación o condenación. Esto no se aplica a todos los aspectos de la vida, pero sí se aplica a la salvación. Y este, comilla, discurso religioso es el que detestan aquellos que nos quieren vender la mentira de que su opinión como la mía es válida, porque todas las opiniones son igualmente ciertas, y que no importa a qué religión pertenezcas o a qué fe te suscribas, lo que importa es que creas en Dios. ¿Cuál Dios? Hasta estos hijos del diablo nos hablan de Dios, pero de Dios su Padre el diablo, no de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, debemos despertar. A eso me refiero cuando hablo del cuidado interno, blindar nuestra identidad cristiana, nuestra cultura cristiana, resistir, mis hermanos, todos los ataques del enemigo que provienen desde el mundo, desde esa cultura postmoderna, secularista, agnosticista, que quiere envenenarnos y que quiere llevar principalmente a las nuevas generaciones a eso que llamamos un sincretismo religioso mezclado, mis hermanos, con la subjetividad de un conocimiento que no trasciende del individuo y que se centra exclusivamente en los gustos, en los deseos y en el parecer. Recuerdo hace muchos años hablar con alguna persona de la iglesia que me decía: bueno, mi hermano que también viene a la iglesia ya está viviendo con la novia, no se han casado, pero bueno, ahí ya están juntos por lo menos. Y yo le dije: eso se llama fornicación y al Señor no le agrada. Deben casarse y ordenar su vida. Y esta persona me respondió: bueno, eso es asunto de cada quien. Y si a ellos les parece bien, pues está bien para ellos. Si a usted le parece bien que lo importante es casarse y organizarse, pues eso está bien para usted, porque eso es asunto de cada quien. Mis hermanos, esa basofia pseudo-filosófica con apariencia de piedad ha llevado a millones de personas al infierno. La idea de que yo puedo ser bueno en mis propias fuerzas, de que yo puedo ganar el cielo a mi manera, la idea de que la verdad bíblica es una entre muchas verdades, es, mis hermanos, un gran engaño del infierno que hoy está envenenando la mente y el corazón de millones de cristianos y principalmente de sus hijos. Así que, mis hermanos, vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque, pero estamos siendo violentamente atacados. Ya lo dijo Judas, hemos sido infiltrados e incluso puedo ver estas ideas equivocadas y extraviadas en algunos de ustedes y en las publicaciones que hacen. Algunos dirán:
Pastor, es que nuestro error ha sido agregarlo como amigo. Porque si usted no es nuestro amigo en Facebook y en redes sociales, pues no puede ver nuestras publicaciones y listo, se resolvió el problema. Ese no es el problema, mis hermanos. Yo los he agregado también a ustedes a mis redes sociales. Pueden ver todo lo que nuestro pastor Marco Fidel, mi esposa y yo publicamos, porque debemos ser coherentes y consecuentes. Pero me preocupa mucho cuando veo a algunos de ustedes compartiendo tonterías, compartiendo filosofías huecas o dichos de pensadores y escritores que suenan muy bien a las mentes distraídas, pero que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Nosotros, mis hermanos, no nos regimos por los parámetros que se rige el mundo. Nuestros héroes no son los filósofos y pensadores contemporáneos. Nuestros héroes son los grandes héroes de la fe, de la Biblia, la palabra de Dios. Mis amados, despertemos, reaccionemos, levantémonos y defendamos nuestra identidad y cultura cristiana. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. La segunda parte de esta predicación, cuidado interior e impacto exterior, la compartiremos, si el Señor nos presta la vida, el próximo domingo. Los espero también en nuestra recarga bíblica este miércoles, mis hermanos, con el tema La promesa de un Padre que nos ama. En nuestra recarga bíblica el próximo miércoles a las 7 de la noche. Les enviamos un gran abrazo, amada iglesia. Permítanme por favor orar y pedirle al Señor que esta palabra fructifique en nosotros y nos lleve a blindar nuestra fe, nuestra identidad y cultura cristiana y también la transmisión de nuestra fe a las siguientes generaciones. Cierren sus ojos allí en casa conmigo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra ha sido muy clara, Señor, porque hemos entendido que estamos bajo ataque. También hemos entendido, Señor amado, que a diferencia de esa idea, Señor, incluso hegemónica en el mundo, de que la verdad es asunto de cada quien, de que el cielo y el infierno no existen y de que lo importante es que hagamos el bien a nuestra manera y así nos ganemos un supuesto paraíso en la tierra. Son ideas, Señor precioso, que también han calado hondo en no pocos cristianos. Lamentamos esto, mi Señor. Lamentamos también que tristemente muchos de nuestros jóvenes estén siendo adoctrinados y literalmente estén sufriendo un lavado de cerebro, principalmente en universidades públicas. Eso siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. También muchas universidades privadas lo hacen, pero ellos, Señor precioso, no son como el mundo. Sus ideas no son las ideas del mundo, ni sus filosofías, ni corrientes de pensamiento, porque aunque están en el mundo y se preparan en universidades seculares, ellos no pertenecen ahí, pertenecen a la iglesia, pertenecen a la familia de Dios, pertenecen, Señor precioso, a aquel grupo de redimidos que tenemos una identidad propia y una cultura propia, y de esa identidad y de esa cultura se desprenden rasgos identificatorios que el mundo detesta. Gracias, Señor precioso, porque vamos en contracorriente, porque somos distintos, porque hablamos, pensamos, actuamos diferente. Aún nuestras publicaciones en redes sociales dan cuenta de eso. Señor, te pido en el nombre de Jesús que le des valor a la Iglesia Familiar Internacional para proclamar la verdad. Que el tiempo que estemos en estas redes, antes de que nos censuren, prediquemos la verdad, Señor amado, y lo hagamos sin rodeos, como a ti te agrada.
Señor, fortalece a mis hermanos, capacita a mis hermanos, llénalos de orgullo por su fe y su identidad cristiana, que podamos levantarnos, Señor, en este tiempo en resistencia frente a este nuevo orden mundial anticristiano y decir, Señor precioso, que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, el Señor está con nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que no tememos lo que nos pueda hacer el hombre. Gracias, Señor, aún dice la palabra que por tu causa se burlan de nosotros, nos menosprecian, nos condenan al ostracismo. Muchas veces, Señor precioso, nos han aislado, pues eso nos alegra y nos satisface, Señor, porque no tenemos parte con ellos. Permítenos predicar con amor, ganar a los que no te conocen, influir en ellos, pero al mismo tiempo no permitir que ellos nos influencien a nosotros. Gracias, Señor amado. Acogemos esta palabra en tu corazón. No la olvidaremos porque somos hacedores de la misma y practicantes de la misma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo, adelante en el nombre del Señor. Sabemos por la fe que la semana que viene será la mejor de las semanas. Los amamos.